Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un webinar más dentro de la Federación Internacional de Coaching, capítulo México. Eh, la ICF es la organización global más grande a nivel global, con un alto estándar de calidad en sus certificaciones y en sus coaches acreditados. Actualmente contamos con más de 50,000 acreditados alrededor del mundo y bueno, en nombre de ICF, bienvenidos nuevamente. Y este día es para mí un placer presentar a un invitado de superlujo, que es Roberto Patrone. Roberto ha sido consultor y asesor experto en desarrollo humano durante más de 20 años en el ámbito privado y público en Uruguay y en el sector exterior también, afortunadamente, incluyendo México, habiéndose educado y especializado en Uruguay y en el extranjero. Es fundador y CEO de la consultora analítica en desarrollo humano Profundis. Desde 2006, atendiendo a clientes en el Uruguay y en el exterior, ubicados en varios países tales como Argentina, Colombia, Estados Unidos, Paraguay y México, entre otros. Previamente fue socio de la multinacional DOR International y CEO de DOR Uruguay y Conosur, asesor especializado en accountability en Holanda, México y Brasil. Fundó el Centro Especializado de Técnicas, Formatos Técnicos en Gestión de Calidad y Recursos Humanos, siendo especialmente asesor en normas ISO y recursos humanos en empresas nacionales y extranjeras. Roberto también ha sido socio fundador de Coparo, una compañía asesora y directora de proyectos arquitectónicos. Como coach, Roberto se desempeña con partners de primer nivel como Golub, WLJ Advisors, Clifton Strengths Center, entre otros, brindando conferencias, conversatorios, asesoramiento, capacitación, entrenamiento y sesiones individuales de coaching a ejecutivos, profesionales, líderes y equipos de alto rendimiento en Uruguay y en el extranjero. Personalmente, Roberto es un esposo feliz con 37 años de casados, con los frutos maravillosos de 4 hermosas hijas, 3 yernos y por ahora 7 bellos nietos, siendo las reuniones familiares las últimas de su mayor disfrute. Con todo esto, nos encontramos con un excepcional ser humano. Bienvenido, Roberto. Este espacio es tuyo y adelante con este tema excepcional que hoy nos traes. Muchas gracias, Luis. Bueno, muchas gracias a ICF México por esta invitación a través de Andrea. Ha sido una invitación la cual he esperado con mucho deseo. Yo tengo un amor muy particular por México, tengo un amor muy particular por la gente de México, por la historia de México, por la comida de México. Así que es un placer. La verdad que hace ahora ya unos años que no voy y extraño realmente el poder hacerlo. De hecho, en el año 2017 mi esposa y yo planeamos hasta mudarnos a México para trabajar desde allí. Pero como dijo Luis, tenemos 4 hijas. En este momento ya las 4 están casadas, así que tenemos 4 yernos. Y en vez de 7 nietos ya tenemos 8. Y esto sigue creciendo porque son chicas muy jóvenes todavía. Así que estamos muy, pero muy felices por esa familia, pero esa familia y a veces los nietos, más allá de que tenemos una hija que vive en Argentina y otra en el norte de Uruguay, igualmente nos hacen quedar un poco más cerca de ellos. Agradezco muchísimo la presentación y agradezco muchísimo nuevamente esta oportunidad de charlar con ustedes. Si me permite, voy a hacer uso de una pequeñísima presentación de lo que vamos a estar hablando, así podemos... Okay. Como dijo Luis, desde el año 2006 soy el CEO de la consultora analítica Profundis, eh, donde el centro de todo es el estudio del desarrollo humano y la aplicación de esos estudios y de esas investigaciones en la vida de los individuos, ya sea desde un joven estudiante hasta un alto ejecutivo, desde una persona individualmente hasta equipos y organizaciones
con las cuales trabajamos. Así que es un placer para mí estar en presencia de colegas que también hacen parte de lo que nosotros hacemos. O sea, Profundis como centro de sus metodologías tiene el coaching individual, ejecutivo y de estudiantes, y el coaching de equipos como parte central. Hemos creado una metodología que se llama Profundis 4D, las 4 dimensiones del desarrollo, que nos sirve como mapa para poder, digamos, transitar los procesos, los programas de desarrollo que hacemos a medida para cada uno de nuestros clientes, ya sea desde el coaching individual como también desde el coaching grupal a los equipos y las organizaciones. Hoy nos convoca un tema que para lo que me es personal es muy interesante, eh, que es acerca de la orientación vocacional ocupacional. Eh, y me gustaría, para entrar en este tema, referirme un poco a algunas de las, digamos, dificultades que a veces se presentan para que los jóvenes puedan transitar este proceso. Este proceso nosotros lo hemos dividido en 3 fases, que comienza cuando el joven, por lo menos aquí en Uruguay es a los 16, 17 años, que tiene que elegir cuál va a ser su orientación vocacional, o sea, qué es lo que va a estudiar, qué carrera o qué oficio va a estudiar, y que lo va a mantener el resto de su vida, ¿verdad? Eh, Luego, la segunda fase es el acompañamiento en todo su curso académico para que pueda llegar a ser el mejor estudiante que él pueda llegar a ser, que la persona pueda llegar a desarrollar. Y por último, cuando ya egresan, les ayudamos a encontrar su propio nicho profesional, que es tan importante como la elección primaria de su vocación. Así que estos son los 3 estadios en el cual hemos dividido la orientación vocacional ocupacional. Eh, y estos estadios, cada uno tiene sus desafíos. Eh, para mí, personalmente, hay 2 decisiones en la vida que son fundamentales y que van a tener una repercusión en todo el resto de nuestra vida. Uno de ellos es con quién nos casamos, con quién decidimos estar unidos por el resto de nuestra vida. Eh, Aquellos que somos creyentes, y que es algo que tal vez omití en ese resumen, pero somos una familia creyente y activa en nuestras creencias, no solamente nos casamos por esta vida, sino que también nos casamos por la eternidad. Por lo tanto, para nosotros es fundamental esa elección, ¿no? La elección de con quién nos casamos. Y la segunda elección fundamental es qué es lo que vamos a hacer, con qué nos vamos a mantener nosotros y mantener a nuestras familias en lo económico, pero también en qué vamos a estar disfrutando de la vida a través de una relación laboral. ¿Qué trabajo vamos a elegir en el cual no solamente nos vaya a solventar, sino que también nos vaya a hacer felices, nos vaya a colmar, nos vaya a hacer sentir plenos? Y cualquiera de estas 2 decisiones son muy importantes. Por lo tanto, eh, este periodo en donde el joven tiene que elegir cuál va a ser su vocación no es un periodo fácil. Y cualquiera que le diga a un jovencito que elegir cuál va a ser su carrera o sus estudios, que es algo muy sencillo de hacer, no está diciéndole la verdad. Porque hay muchos factores que influyen en esto. Y aquí me gustaría utilizar también un poquito el chat una vez que explique esta parte para ver cuáles son sus sentimientos en cuanto a esto y cuáles son su pensamiento. Cuando un joven llega a elegir una carrera, y creo que a todos nos ha pasado, tenemos algunos pesos adicionales. Primero, el peso del legado. Yo puedo contar 2 anécdotas. Mis padres ambos eran profesionales, así que la educación era algo primordial en mi familia. En el caso de mi hermana mayor, que también ella y su esposo son profesionales, su hija eligió la profesión de su padre, pero el hijo eligió ser carpintero.
una profesión, un oficio que no está dentro del historial, digamos, de la familia. Y agradecemos muchísimo a mi cuñado y a mi hermana que hayan permitido a mi sobrino, a nuestro sobrino, elegir ese camino, porque hoy es un carpintero muy, pero muy exitoso. Exitoso en todo sentido, exitoso porque a uno lo ve muy, pero muy feliz, se levanta a las 5 de la mañana, se acuesta a las 11 de la noche, siempre está pensando en su carpintería, ha sido una carpintería que ha crecido muchísimo. Económicamente también le ha servido mucho, mantiene su familia, tiene propiedades, etcétera. O sea, ha sido una elección vocacional muy, pero muy acertada y en esto el legado, en este caso no pesó, pero en muchos jóvenes pesa el legado familiar. Aquí en Uruguay se dice mi hijo el doctor, ¿no? Todos los padres quieren que sus hijos sean profesionales universitarios, cuando a veces, como en el caso de mi sobrino, la vocación está por otro lugar. Pero es un peso que se pone sobre los hombros de cada uno de los jóvenes. El otro peso es el sueño de otros, especialmente de nuestros padres, que no han logrado y que tratan de lograrlo a través nuestro. De hecho, eh, mi madre, si bien fue una profesional, siempre hubiera querido ser médico. Así que mi hermana fue licenciada en filosofía y literatura y una revisora de libros y demás, y por lo tanto no siguió ese camino. Mi hermano, digamos, estuvo en el rubro de la química y por ser el hijo menor puso todo el peso de su sueño sobre mis hombros, al punto de que en aquel tiempo se daba un examen de admisión a la Facultad de Medicina y yo lo hice para agradarle. Salvé ese examen de admisión y después viajé por cuestiones netamente eclesiásticas. Los jóvenes de mi iglesia viajamos 2 años como misioneros y al regresar de esa misión, pues entonces me decidí con lo que ya sabía que iba a hacer desde que tenía 8 o 9 años, que era estudiar psicología. Pero tuve el peso de el sueño de mi mamá sobre mis hombros. También a veces en los lugares geográficos, las distancias, por lo menos en Uruguay, se concentra mucho en la capital, Montevideo. Recién ahora se están desplegando universidades por el resto del país. A veces las distancias son muy grandes. En Uruguay no es tanto, pero pienso, por ejemplo, en Argentina o en Brasil, que estamos hablando de llegar a la capital, o sea, a Buenos Aires, o llegar a centros importantes como San Pablo. A veces son más de 5.000 kilómetros dentro de su propio territorio. A veces puede llegar a ser un tema que pesa a la hora de elegir una vocación. Lo otro son los costos. Por suerte en Uruguay la educación es gratuita, desde la primaria hasta la universidad, pero hay otros países, por ejemplo acá muy cerca, Chile, es un país donde la educación terciaria es paga y bueno, a veces ese costo condiciona también en la elección vocacional. Y otras veces la edad, para algunas personas piensan de que, bueno, que ya son muy grandes, que ya tengo 25, 30 años, ya sería hora de, digamos, de sentar cabeza o de formar la familia, o ya tengo la familia, no puedo darme el lujo de comenzar a estudiar en este momento, o de cambiar lo que estoy haciendo por seguir mi vocación. Estos son todos pesos que, por lo menos aquí en Uruguay, están muy, pero muy presentes. Me gustaría saber, y podemos utilizar un poquito el chat para eso, o si quieren, por supuesto, también podemos hacerlo en vía oral, como Luis lo aconseje. ¿Cómo viven allí en México y en los países donde estén mirándonos este proceso de elección de los jóvenes? Si estos pesos que les he referido también están presentes allí en los procesos vocacionales. Si gustan escribirlo en el chat, bienvenidos, y o si quieren levanten su mano electrónica y con gusto pueden abrir el micrófono. Bueno, yo te comento, Roberto, en la poca experiencia que tengo en esto, sí se vive de manera muy parecida, ¿eh? O sea, sí me he encontrado historias donde sí pesa
el cumplir con el sueño de, como tú lo viviste, con muchas confusiones también, porque cada vez más hay más oportunidades, definitivamente, ¿no? Eh, pero sí, es muy parecido a la forma en la como se hacen aquí en México. ¿Y a qué edad se tienen que decidir los chicos en su vocación? También ronda entre los 16 y los 18 años, ¿no? Aunque hay una escuela, por ejemplo, por aquí, que es el Instituto Politécnico Nacional, forma una gran cantidad de profesionistas, ingenieros, licenciados, y hay veces el estudiar desde la preparatoria les obliga ya a escoger, si bien no el definitivo, sí un ramo que sea muy de acuerdo a lo que quieran perfilarse. Tan solo hay la separación en áreas físico-matemáticas, médico-biológicas y humanísticas, ¿no? Entonces ya desde ahí ya se van perfilando, a lo mejor no han elegido la definitiva y eso sucede a los 15 años. Ya a partir de los 17, 18 ya eligen lo que van a estudiar. Bien, excelente. ¿Algún otro comentario? Ok. ¿Por qué decimos que esta etapa es muy difícil y por qué tenemos que acompañar a los jóvenes y por qué nuestra metodología nos ha dado tan buenos resultados? A ver, cuando un chico está en este nivel de poder elegir cuál va a ser su vocación, en alguna forma lo que estamos retándole es a que prediga cuál va a ser su futuro. Es muy difícil para un jovencito de 16 o 17 años, digamos, proyectarse a 20 o 30 años hacia adelante. Es muy difícil proyectarse y verse como un padre de familia o verse como un profesional responsable de un equipo o de una empresa. O sea, esa proyección que le estamos exigiendo al joven necesita tener un acompañamiento. No es fácil que este joven pueda, al planear la carrera, lo estemos retando, digamos, a que pueda predecir cuál va a ser su futuro, ¿no? Eh, la otra cosa con la cual le estamos induciendo es a que él pueda ver a los 16 años en quién se va a convertir. Y esto es algo fundamental cuando estamos en este proceso vocacional. Una de las cosas que tratamos de ayudar es que ellos se vean haciendo lo que creen que es su vocación. Personalmente siempre me vi eh, sentado frente a otra persona escuchándola, ¿verdad? De hecho, hasta tenía en mi imagen mental cómo iba a ser el consultorio y demás. Y eso era una motivación personal. Pero aquellos jóvenes que todavía no tienen esa claridad vocacional, también es un desafío para ellos que podamos exigirles que hagan esa proyección, ¿no? Solos especialmente, ¿no? Eh, la otra cosa es, eh, cuando estamos eligiendo, estamos en este proceso de elección vocacional, nos estamos en un momento dado enfrentando a nuestros valores, porque tenemos que identificar cuáles son esos valores fundamentales y ver si la vocación que estamos eligiendo se alinea o no con esos valores. Eh, en- Desde mi punto de vista, como una persona religiosa, hay valores religiosos, hay valores teológicos, éticos, que pesan muchísimo a la hora de elegir una profesión. Y habrán otro tipo de valores que también tendrán un peso en la vida de ese jovencito. Pero recordemos nuestro tiempo y ubiquémonos en ese momento con 15, 16 o 17 años. Estas no son desafíos fáciles a los cuales los jóvenes se están enfrentando. Eh, y lo otro es que también al estar haciendo esta elección vocacional, le estamos enfrentando a que pueda definir cuál es su potencial, cuáles son las fortalezas que tiene.
Y este es para nosotros un punto con el cual vamos a volver más adelante, pero muy importante. Eh, Otra de las cosas con las cuales este joven o jovencita tiene que lidiar en esta etapa es justamente con los consejos que recibe de todos lados, no solamente de los padres. Allí van a estar los abuelos, van a estar los tíos, van a estar los amigos de los padres, van a estar los maestros, los profesores, ¿verdad? Que algunos, pensando de que con la buena intención de ayudar al jovencito, comienzan a darle sus consejos y hace que la cabeza del joven se vuelva como un bombo, diríamos acá, ¿no? O sea, con tantas cosas allí que le están haciendo más complicada esa elección. Eh, También, en alguna forma, como dije anteriormente, nos pueden enfrentar a temas filosóficos o temas teológicos que, que no son fáciles de resolver a esa edad si no tienen un acompañamiento, que no son fáciles de visualizar claramente, si no hay esa ayuda o ese acompañamiento que tendríamos que tener, o si no estamos mirando este proceso de elección vocacional desde el lugar que deberíamos de verlo y que es el que vamos a plantear en unos minutos. Eh, También otra de las cosas que los jóvenes se plantean en este momento es esa relación de costo-beneficio, ¿no? ¿Qué costo va a tener este estudio? No solamente económico, sino cuántos años me va a llevar a estudiar. Por lo menos aquí en Uruguay hay carreras que son muy largas. Por ejemplo, medicina son 8 años solamente de la carrera, más 4 años de especialización. Estamos hablando de 12 años en la vida de un joven que promedialmente comienza a los 18 o 20 años y va a estar terminando a los 30 o 32 años, ¿verdad? Entonces, y que ese es todo un proceso, es una edad donde es la edad de comienzo de la madurez, donde sale de la adolescencia, entra a la madurez y ahí comienzan a haber otros factores que también inciden. El hecho de que tal vez conoce al joven o a la jovencita que va a ser su compañera, su esposa más adelante, o la formación de la familia, a veces el hecho de que comiencen a haber hijos y demás, se complica un poco esto también y hay que sopesar esos costos y esos beneficios. Eh, en nuestra metodología o en la metodología que nosotros aplicamos, está basada en investigaciones del doctor Donald Clifton. El doctor Donald Clifton era un psicólogo que falleció en el año 2003, que trabajaba para muchas empresas y entre ellas muchas universidades y centros de estudio, y se planteó un paradigma nuevo y era ¿por qué en vez de hacer énfasis en aquellas cosas que las personas tal vez estamos haciendo equivocadamente, no ponemos el énfasis en aquellas cosas que naturalmente hacemos bien? Y este paradigma le llevó a investigar y dentro de las investigaciones resultan algunas cosas muy interesantes que años después la neurociencia comenzó a avalarlas. El doctor Clifton descubrió de que desde el tercer mes de vida hasta los 16 o 17 años, eso hasta hace 3 años atrás, ahora sabemos que hasta los 24 o 25, es cuando nuestro cerebro tiene el mayor ritmo de conexiones sinápticas, a una velocidad de 1.000 millones de conexiones. Y para que tengan una idea de cómo, digamos, de cuántas conexiones y de cuántas neuronas tenemos en nuestro cerebro, se calcula que tenemos tantas neuronas como estrellas hay en la Vía Láctea. Esto estamos hablando de 100.000 millones. Y que tenemos aproximadamente, luego de los 24 años, aproximadamente unos 100.000 conexiones sinápticas. El doctor Clifton descubrió entonces que esas conexiones sinápticas lo que estaban eh, creando son patrones recurrentes que tenemos, y estos patrones recurrentes son los que forman nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestro accionar. Esta formación de estas conexiones sinápticas estaban, según la investigación del doctor Clifton, están
diagramadas desde dos ámbitos. Por un lado, genético, el 50% de esas conexiones viene por la historia genética que se nos transmite a través de nuestros progenitores, y el otro 50% es a través de los estímulos que a partir del tercer mes de vida recibimos del exterior, comenzando por nuestra vida familiar, por supuesto, y después a todo lo que estamos expuestos, ya sea en el colegio, en la extensión de ese entorno familiar que se va haciendo cada vez más grande y que sale de nuestro entorno familiar y ya comienza a tener vinculación con otras personas. Todos esos estímulos dan una forma de respuesta, un patrón de respuesta natural, y ese patrón de respuesta natural entonces va quedando dibujado en esas conexiones sinápticas. Cuando llegamos ahora a los 24 o 25 años, se produce lo que la neurociencia conoce como la poda sináptica. Eso significa que perdemos el 50% de esas conexiones sinápticas, que en realidad no es una pérdida, sino que es la formación de nuestra singularidad. ¿Qué significa esto? Es que no hay dos personas que tengan el mismo entramado sináptico. Por lo tanto, no hay dos personas que tengan la misma recurrencia mental. O en otras palabras, no hay dos personas que tengan los patrones recurrentes de pensamientos, sentimientos y acciones. O lo que conocemos más coloquialmente, no hay dos personas que tengan el mismo potencial. Y esto forma la singularidad. Y aquí tienen razón nuestras madres cuando desde muy pequeños nos dicen que somos únicos, que somos especiales y todo lo demás. Pero la ciencia está avalando eso, que sí somos únicos, que sí somos especiales y que sí somos singulares. Este conocimiento es muy importante a la hora de estar decidiendo nuestra vocación. Max Twain hacía digamos, un cuento que un hombre fallece, un hombre que durante su vida terrenal estaba buscando a el mejor general de este mundo, de esta tierra, fallece, lo recibe San Pedro y le dice que, bueno, que su vida terrenal había transcurrido en esa búsqueda. San Pedro le dice, sabemos muy bien y tenemos una sorpresa para ti, queremos que mires por aquí y vas a ver lo que tú estabas buscando, ese hombre que sería el mejor general en la tierra. Y le mostraron a una persona y este señor dijo, pero ese no es un general, ese es el carpintero, perdón, el zapatero que tenía su comercio en la calle principal de mi ciudad. Y San Pedro le dijo, sí, es cierto, es el zapatero, pero si lo hubieran dejado ser el general, si lo hubieran dejado ser un militar, hubiera sido el mejor general del mundo. Algo parecido dijo Vargas Llosa en nuestro tiempo. Y él dijo, hubiera sido un mejor escritor, y estamos hablando de un premio Nobel de literatura, él dijo, hubiera sido un mejor escritor si mis padres no hubiera querido que fuese un abogado. O sea que a veces caemos en esto, ¿verdad? De que con todos esos consejos, con todas esas mochilas que le colocamos a los jóvenes y demás, estamos perdiendo de vista que estos jóvenes tienen una identidad que como tal es propia, es singular, es única, y que esa identidad les da información que les va a permitir hacer la elección correcta de su vocación. Y en esto, y lo hablábamos hoy antes con Luis, queremos desmitificar algo, y es que las personas no solamente tenemos una vocación, no nacimos solamente para hacer una cosa en la vida, o para que nuestro interés esté directamente relacionado a una sola carrera, a un solo oficio. De hecho, tenemos la capacidad de tener 3 o 4 vocaciones y tenemos la responsabilidad de buscarlas por varias razones. Primero, porque en la medida que podemos desarrollarnos en plenitud, entonces vamos a querer también desarrollar esa parte que nuestro interior, que ese potencial nos induce, ¿verdad?
Y ustedes encontrarán, y estoy seguro que conocerán muchas personas que tienen una profesión y les dicen que también le hubiera gustado estudiar otra profesión y son diametralmente opuestas a veces. En mi caso tengo mi esposa que es psicóloga, pero que siempre me ha dicho que le gustaría haber sido contadora o estudiar ciencias económicas. Y tiene una velocidad mental muy importante. De hecho, todas las jugamos un poco, yo con una calculadora y ella haciendo sus cálculos mentales y siempre me gana. O sea que tendría esa facultad para poder y esa vocación de poder hacer más de una cosa. Y esto es muy importante que lo sepamos, porque en el proceso de crecimiento de las personas no nos podemos quedar pensando de que solamente tenemos un solo interés vocacional, sino que en este proceso de autodescubrimiento vamos a llegar a la buena realidad de que vamos a tener otros intereses. Que a veces eso nos complica un poco a la hora de elegir y de saber por cuál comenzar, pero también muchas veces nos sirve en el proceso al cual llamamos el proceso de escalera o de escalonamiento, donde la persona, por ejemplo, voy a ponerles un caso típicamente de Uruguay. Aquí la carrera de odontólogo o dentista es muy cara y hay muchos jóvenes que tienen esa vocación, pero para poder pagarse, no la educación porque es gratuita, pero sí los materiales y todo lo que es las herramientas y demás, que son también muy caras, los jóvenes estudian algo más corto, también vocacional, pero más corto, alguna tecnicatura, ¿verdad? Para poder autofinanciarse la carrera que ellos quieren que sea la principal en su vida. Y por lo tanto, esto de conocer más, conocernos a nosotros mismos, y conocer nuestra identidad y conocer y descubrir que tenemos más de una vocación, también puede ser beneficioso para hacer ese trayecto de, escalonado. Así que en este primer estadio digamos, de la búsqueda de nuestra vocación, es muy importante algunos actores que estén alrededor de la persona. Por ejemplo, los padres. La vocación se despierta a los 2 años y si podemos pedir alguna información a nuestros padres de qué es lo que hacíamos a esa edad, qué es lo que nos gustaba jugar y demás, vamos a tener por lo menos un pantallazo muy general, pero por lo menos en el ámbito de que les gustaba estar jugando, ¿verdad? Yo recuerdo, tengo memoria desde los 3 años aproximadamente, cosas que hacía, pero recuerdo que siempre me gustaba estar ayudando personas, eh, auxiliándolas. Creo que por ahí también mi madre, por eso pensó que sería un buen médico, porque podía auxiliar a otros. Y esto es una muy buena fuente de información. Por supuesto que también son muy buena fuente de información aquellos maestros y profesores que han seguido nuestro recorrido académico desde la primaria. Por supuesto también lo podemos, digamos, tener como una fuente de información válida. Y la otra cosa muy importante es que cuando ya estamos entrando en una etapa de definición y ya tenemos 2 o 3 profesiones, entonces poder ayudarles a obtener información sobre esas profesiones, poder llegar a hablar con alguno de los profesionales que trabajan en ese ámbito para poder entender un poco los pormenores de esa profesión. Nos pasó con nuestra hija menor que tenía 3 profesiones, una de ellas era diseñadora de modas, otra era eh, estudios en negocios internacionales y la otra era analista en marketing. Parecerían bastante diferentes, pero tenían un hilo conductor. Así que personalmente le llevé a 3 profesionales de esta materia, de cada una de estas materias, y después entonces con este proceso eh, nosotros le ayudamos, digamos, a que ella tomase la decisión. Pero lo importante en este primer estadio es que el joven pueda conocerse, conocer su identidad, conocer cuáles son sus fortalezas, conocer cuáles son esos patrones recurrentes de pensamientos, sentimientos y acciones para poder entonces llegar a el arribo de una vocación.
quiero leer algo que apareció en el chat. Y dice: yo soy informático de primera profesión, después estudié planeación estratégica y ahora soy coach ejecutivo y de vida, e increíblemente puedo combinar. Y es cierto, es así. Y tal vez hasta podemos encontrar un hilo conductor en todo esto, ¿verdad? Y de esa forma entonces podemos estar equilibrando nuestra vida, una o dos o tres profesiones a la misma vez. Así que muchísimas gracias, Luis, por ese aporte. Me gustaría compartir en segunda instancia, cuando estamos ya habiendo obtenido, digamos, este conocimiento de nuestra identidad y hemos podido trabajar entonces quitándonos algunas de estas mochilas y hemos podido ver algunas diferentes, digamos, áreas. Tenemos también, digamos, la versión académica de nosotros mismos. El hecho de que podamos ser los mejores estudiantes, esto es un tema también de mucha importancia. Eh, Tenemos diferentes materias, algunas nos vamos a llevar mejor que con otras, y eso también tiene que ver con con lo que el doctor Donald Clifton llamó temas de talentos, o sea, eh, esos patrones que son naturales en nosotros y que son dominantes, o sea que ante el primer estímulo son con ellos que estamos respondiendo. Y me gustaría, digamos, leerles algunos de esos patrones, porque me parece que podría ser interesantes eh, para, para entender cómo esta identidad puede ayudar no solamente en el proceso de encontrar cuál es la vocación, sino también en el proceso de ser los mejores estudiantes que podamos ser nosotros mismos, ¿verdad? Por ejemplo, en esta herramienta que el doctor Clifton creó, que es una evaluación, donde podemos entonces obtener cuáles son nuestros patrones recurrentes de pensamientos, sentimientos y acciones, o lo que llamamos, por ejemplo, eh, el potencial, a lo cual el doctor Clifton llamó temas de talentos. Uno de ellos es la recurrencia del análisis, ¿verdad? O de una persona que conocemos como una persona analítica. Yo quisiera leerles algunas preguntas y por favor, ya sea en el chat o levantando su mano, eh, díganme si alguno de ustedes se identifica con esta recurrencia mental. Un analítico, por ejemplo, es esa persona que busca las razones por las cuales las cosas son de esa manera. Piensan en los factores que pueden afectar una situación y qué es lo que causa ciertas reacciones. Critica cuando alguien dice algo como si fuera verdad sin mostrar las pruebas. Algunas personas pueden rechazar al analítico y a la forma en que cuestiona porque insiste en que los hechos deben ser verificables. Las teorías son simples voces, pero el razonamiento debe ser lógico. Algunas personas pueden pensar que eres negativo o innecesariamente crítico, cuando desde tu punto de vista simplemente estás intentando comprender algo. Los que son analíticos son valiosos porque te permiten llegar al fondo, encontrar las causas primarias, los efectos de una acción y desarrollar pensamientos claros acerca de lo que es verdad. En otras palabras, el analítico siempre está buscando evidencias. El analítico no se lleva por las emociones, sino por lo que está viendo, ¿verdad? Lo que puede estar expresando un sistema más científico, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes se identifica con esta línea de pensamiento? ¿Siente que podría ser un analítico? Sí, Delia. Delia dice que sí, que es analítica pura. Eh, Aquí Delia dice que sí. Renata, yo me identifico con el analítico. Excelente. Supongamos que hayan tenido esta evaluación que se llama Clifton-Strenge y que uno de sus temas de talento, de sus recurrencias mentales, diga que es un analítico. Piensen ahora en cuántas profesiones el ser analítico es algo clave. Díganme dos o tres profesiones que ustedes conozcan donde el ser analítico es algo importante. Ingeniería, perfecto.
un matemático, un informático. ¿En qué otros campos hacemos análisis? El campo científico, ¿verdad? Cualquier orden científico lleva el análisis, ¿verdad? La psicología, sí, también. Por ejemplo, alguien que trabaja en marketing necesita ser analítico para poder entender cuál es el mercado actual de tal o cual producto. O sea que podríamos estar entonces conjugando y decir, bueno, muy bien, a ver, ¿cuál, ¿cuáles profesiones se corresponden a esta recurrencia mental que me es natural? ¿Verdad? Que cuando recibo un estímulo, entonces la primer, digamos, forma que tengo de responder es con mi análisis. Mi esposa tiene el número 1 analítico. Le gusta muchísimo la cocina. De hecho, cuando ejercía su profesión, cada 2 o 3 clientes se metía 1 hora en la cocina porque eso era un cable a tierra para ella. Pero utiliza su analítico aún para cocinar. O sea, en todas las cosas que ella hace, su primer reacción, su primer respuesta mental natural es el análisis. Y no necesariamente tiene que conocer del tema. A un analítico yo le puedo dar desde una receta de cocina o hasta un problema matemático o un test o lo que fuere, y va a responderlo con un análisis. Va a tratar de, digamos, de cortar en pedacitos ese proceso y va a analizar parte por parte y nos va a dar una respuesta netamente analítica y lógica. A ver, veamos otro que podría ocurrirnos. Veamos si se identifican con esto. ¿Quieres ganar? Lo que significa realizar algo mejor que los demás. Trabajarás mucho más que los demás para ser el número 1. Constantemente comparas tu desempeño con el de otras personas. Puedes no estar dispuesto a intentar algo si piensas que los dados están cargados o que no puedes ganar. Otras personas pueden considerar tu sentido de competencia como inapropiado, agresivo o arrogante y por eso te desean fuera del camino. El talento de competitivo es valioso porque a través de él influyes e impulsas a los miembros de tu grupo a tener más logros. Llevas energía al grupo para que se muevan en altos niveles de excelencia. ¿Alguien se identifica con ser competitivo? Con estar midiéndose en base a no solamente otras personas, sino las estadísticas de otras personas, ¿verdad? No sé, si es un corredor de carreras, tal vez quiera saber en cuántos minutos Bolt hacía 100 metros. Y uno decir, bueno, a ver, los hacía en 20 segundos, yo quiero hacerlos en 18 segundos. Y, el competitivo, el número que tiene en su cabeza es el 1, el 2 no existe. No sé cuánto de fútbol les gusta, pero Mourinho el año pasado salió segundo. Cuando le entregaron su medalla, él se la sacó y la tiró a la tribuna. Uno puede pensar qué buen gesto, ¿no? Que está tirando su medalla. No, es que no le interesaba. Si no era primero, no le interesaba. De hecho, cuando declaró, él declaró en base a lo que ya estaba pensando para el próximo año poder ganar el campeonato. Los que son competitivos, el único número que tienen en su cabeza es el 1. El 2 no existe. Ahora, si un joven es competitivo, veamos, a ver, ¿cuáles son algunas de las profesiones u oficios en que el ser competitivo va a ayudarle? Finanzas, muy bien. Inversiones dentro de finanzas. Deportes, sin duda. Deporte, fútbol o cualquier otro deporte que sea de competencia, ¿verdad? Muy bien. ¿En qué otros podemos ser competitivos? Marketing, bien. Ventas, marketing, estudio de mercados. Muy bien. Yo tengo una compañera, una colega nuestra que tiene competitivo en el número 1. Siempre quiere ser la mejor coach. Y me parece bárbaro que así sea. Y puedo aprender mucho de ella. Y es colega de ustedes, es mexicana. ¿Entienden?
Entonces podemos también reunir una cantidad de profesiones que se adecuen a nuestra identidad, a lo que naturalmente somos, ¿verdad? Entonces, en este proceso de encontrar la vocación y de ser el mejor estudiante, necesitamos apoyarnos en lo que ya hacemos bien, o lo que el doctor Clifton llamó nuestras fortalezas. Esos temas de talento, cuando le sumamos más habilidades y le sumamos más conocimiento, migran y se transforman en una fortaleza. ¿Y qué es una fortaleza? Es aquellas cosas que hacemos naturalmente mejor que miles de otras personas. De hecho, los estudios dan que es mejor que 10.000 personas, que 10.000 otras personas que estén haciendo eso mismo. Cuando estamos utilizando las fortalezas naturales, las recurrencias mentales naturales, entonces podemos hacer las cosas mejor que miles de otras personas haciendo exactamente lo mismo. Y esto nos lleva al tercer estadio eh, de este proceso de, de vocación, ocupación y de encontrar nuestro nicho profesional, que es justamente ese, ¿verdad? Una vez que nos hemos recibido, muchas veces pensamos que el título ya tenemos, como tenemos el título debajo del brazo, tenemos el mundo debajo del brazo. Y está muy bien que así lo pensemos. Está muy bien. Ahora, lo que tenemos que pensar es que ya sea que nos estemos recibiendo de abogados, de ingenieros, analistas del marketing, chef, constructor o lo que sea, cuando entramos en el mercado ya hay cientos o miles de personas que están haciendo exactamente lo mismo. No somos los únicos abogados, no somos los únicos chefs. Hay muchos otros que ya están hace algunos años. Permítame contarle la historia de mi cuñado. Mi cuñado se recibió en el año 1975 de escribano, no sé cómo se llama en México, pero es el que lleva todos los papeles cuando uno quiere vender o comprar una casa, un auto, o lo que fuera, ¿verdad? Cuando él se recibió, vivía en esta ciudad, que es una ciudad pequeña, y en ese momento habían aproximadamente unos 12 o 15 escribanos, con mucha antigüedad ya, o sea, que ya tenían su historia y demás, ¿verdad? Era toda una competencia para él. Lo único que él tenía a su favor era que su familia era una familia conocida, porque sus padres habían sido docentes y demás. Bueno, no era un apellido extraño para la gente, pero nada más que eso. En el transcurso de sus primeros años como escribano, hacía lo que todo escribano hacía, que era hacer certificaciones y demás, pero no encontraba una diferenciación. Y como no tenía una diferenciación, tampoco sus ingresos eran diferenciales. Hasta que en un momento comenzó a ver que era muy bueno para organizar negocios. ¿Qué significa esto? No solamente de comprar y vender el uno a uno, ¿no? Una persona quiere comprar, otra persona quiere vender y juntamos a los dos, sino que él podía armar un, digamos, un ciclo de compra y venta. De hecho, mi primer trabajo fue ser su asistente y yo estuve en procesos donde habían 9 o 10 personas que al mismo momento firmaban los documentos porque lo que vendía una lo compraba la otra, lo que la otra compraba era porque había vendido algo antes y había otra persona que la estaba comprando, y él tenía la condición natural de formar ese negocio en su mente y de poder juntar todas las partes y entonces de esa forma en un solo momento hacer un negocio espectacular. Lo que le puedo decir de esto es que ese nicho lo diferenció. No había otra persona aquí que hiciera ese tipo de negocios y le dio mucho rédito económico. Cuando en esta etapa o en este estadio de encontrar tu nicho, lo que le ayudamos a ese joven o esa jovencita o a ese hombre o esa mujer mayor que se recibe, que egresa, es a encontrar en base a su identidad cuál es el nicho, cuál es el nicho donde va a ser el mejor profesional en ese ámbito. ¿Cuál es aquello que naturalmente ya hace bien y que si le sumamos habilidad y si le sumamos conocimiento y si le sumamos práctica, utilizando esas fortalezas de forma consciente, sinérgica y constante, va a ser la diferencia?
y van a encontrar en él a un profesional diferente. Este proceso también lo hacemos basado en esa identidad que hemos encontrado a través de la evaluación que nos ha dejado el doctor Clifton. Y nosotros hemos creado una metodología que se llama Modelo Profundis 4D, las 4 dimensiones del desarrollo, donde transitamos por este proceso a través de primero descubrir cuál es ese potencial, después descubrir en qué lugar de su curva de crecimiento se encuentra y le enseñamos a diseñar nuevas curvas de crecimiento o lo que conocemos como la disrupción, como el hecho de parar en nuestro proceso de crecimiento e identificar cuál sería la mejor forma de seguir creciendo, de seguir desarrollándonos y diseñar esa nueva curva de crecimiento. El hecho de desarrollarnos, de ver cuáles son las habilidades y los conocimientos que deberíamos de adquirir para poder, ya sea obtener claramente cuál es nuestra vocación o vocaciones, o ser el mejor estudiante, o cuál es el nicho que tendríamos que adoptar para poder distinguirnos. Cuando hablo de esto, ahora recuerdo otro caso de una arquitecta con la cual tuve el gusto de trabajar hace algunos años. Yo después me salí de esa empresa y supe que un año después ella también salió y se fue a Estados Unidos a estudiar en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es el sumum dentro de lo que el área que ella estaba estudiando, que era urbanismo. Cuando volvió a Uruguay, solamente un profesor de la universidad y ella tenían el conocimiento o tenían esa, digamos, ese currículum eh, y esos estudios en profundidad en cuanto a urbanismo. Así que me contactó e hicimos este proceso. Hoy en día es una gran consultora internacional y tuvimos 2 o 3 escenarios posibles y a través de justamente la evaluación que le hicimos y encontrar su identidad y saber cuáles eran sus talentos naturales, cuáles eran esos patrones recurrentes y demás, encontramos un nicho muy interesante que era justamente el asesoramiento internacional. Y hoy tiene una consultoría internacional muy, pero muy exitosa. A eso me refiero cuando estoy hablando de este último estadio de encontrar el nicho donde la persona puede desarrollarse y ser mejor que otros de sus colegas. Así que entonces lo desarrollamos en esto y después los dirigimos hacia las metas que cada uno tiene. Los jóvenes que están, digamos, comenzando con su vocación, le ayudamos a tener esa, digamos, visión hacia adelante, a que se vean haciendo lo que les ha marcado su vocación. Al joven que está estudiando, le, le ayudamos a que sea el mejor de sí mismo, lo que él, el mejor estudiante que él puede llegar a ser, para que se sienta que ese proceso, que a veces puede llevar muchos años, es un proceso redituable, no solamente intelectual, sino emocionalmente también. Y por supuesto, a aquellos que egresan, les ayudamos a encontrar ese nicho que va a dar el diferencial. Y como decimos entonces, elegir, estudiar y egresar, esas 3 letras están basadas en las fortalezas que las personas tienen. Este es digamos, el modelo que nosotros hemos instituido, que nos ha dado resultados, que las personas cuando se identifican, cuando pueden ver cuál es su identidad, entonces es muchísimo más fácil poder entender cuál podría ser, digamos, la actividad o las actividades que podrían llenar su vida. Algunas cosas referenciales para terminar en cuanto a qué pasa cuando utilizamos nuestras fortalezas todos los días en forma consciente, sinérgica y constante. Ya sea que estamos eligiendo nuestra vocación, ya sea que estemos estudiando, ya sea que estemos ejerciendo nuestra profesión, una de las cosas que hace es que deseamos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Cuando terminamos una tarea, ya sea de estudio o ya sea un proyecto, digamos, profesional, estamos pensando cuándo voy a poder hacerlo de nuevo, porque estoy utilizando
todo el potencial natural que tengo y está fluyendo de mí. El estrés se reduce al mínimo, el cansancio mental se reduce al mínimo, se desprende dopamina en la base de nuestro cerebro y eso nos hace sentir muy, pero muy felices, al punto de que los domingos en la noche no son un problema, cuando estamos pensando en que al otro día tenemos que estar estudiando o tenemos que ir a trabajar. Realmente lo que hace es estimularnos a querer hacerlo. Y esto es muy importante, especialmente es muy importante en la vida de un jovencito que está comenzando con su carrera profesional y por supuesto es muy importante hacer aquello que nos gusta, aquello que nos da satisfacción. Así que este es un poco el proceso que hemos seguido y que les ha dado resultado a las personas, ¿verdad? Que hemos visto que los jóvenes entonces han encontrado su vocación, que han sido lo mejor que ellos pueden ser como estudiantes y se sienten motivados en todos esos años de estudio y que a su vez cuando se reciben pueden encontrar ese nicho que les haga ser profesionales diferentes y que pueden proponer a sus clientes, digamos, una forma diferente de hacer las cosas. Eh, Me gustaría saber si hay preguntas en este espacio, porque me parece muy interesante poder responderle las consultas que ustedes tengan. Roberto, yo tengo una pregunta. Volviendo un poco a la parte de el perfil que teníamos, por ejemplo, de ser analítico o competitivo, ¿esto de alguna manera te ayuda a ir ubicando algunas carreras o profesiones que entran o que requieren de estos, ¿no? Exacto. Pero si de pronto estoy competitivo y también analítico y, o sea, que se conjunte, ¿eso cómo lo podríamos tomar? ¿Como incluir las profesiones que se encuentren en esos dos o hacer una selección más corta de que sean lo de las dos competencias? ¿Cómo normalmente lo trabajan? Excelente tu pregunta, Luis, porque me permite explicar algunas cosas muy interesantes que ocurren en nuestro cerebro. Lo primero es saber de que nuestras recurrencias mentales nunca actúan solas. ¿Qué quiere decir esto? Que si somos analíticos, si somos competitivos, no es que en un momento somos solamente analíticos y en otro momento solamente somos competitivos. Somos analítico-competitivos. Y eso es lo que forma, es lo que conocemos como las sutilezas del talento. Y es lo que da justamente la singularidad. Voy a darte algunos ejemplos. Supongamos que tenemos una persona que sea analítica y que también tenga empatía. Y supongamos que tengamos una persona que sea estratégica, o sea, que forma escenarios cuando se les presenta un problema o algo para resolver y que también tiene empatía. La persona que tiene empatía y que tiene analítico, su empatía le va a llevar a sentir lo que la otra persona siente, pero cuando recibe lo que la otra persona siente, necesariamente lo lleva a su plano de análisis lógico, de, digamos, ir eh, tratando de entender y de buscar evidencias que puedan avalar lo que está sintiendo. ¿Está bien? Sin embargo, el que tiene estratégico va a sentir y lo que va a generar no es buscar evidencias de lo que está sintiendo, sino buscar diferentes escenarios donde lo que está sintiendo y que toma como digamos, como real, como que no, digamos, no lo cuestiona, entonces, ¿cómo podría funcionar? ¿Cómo, cómo podría, digamos, dar respuesta a esas emociones a través de diferentes escenarios? Uno podría decir, ambos podrían ser psicólogos, por ejemplo, porque los dos tienen empatía. Sí. ¿Y serían psicólogos iguales? No. ¿Y podrían darle respuestas diferentes a los clientes? Exactamente. ¿Y eso sería beneficioso para un cliente? Por supuesto que sí. ¿Esto es un caso Sí. real? Sí, es el caso real de mi esposa y yo. Y mi esposa tiene analítico y yo tengo estratégico. Entonces,
En mi caso no hay un cuestionamiento sobre mis emociones, sino que las tomo como reales y verídicas y solamente las enfoco en diferentes escenarios. Para mi esposa, las emociones tienen que pasar por un filtro de la lógica y tiene que buscar evidencias de esas emociones. Entonces, esto lo que nos da son singularidades y justamente con esa singularidad completa es que le ayudamos al joven y no joven, al que esté haciendo el proceso vocacional o al que esté haciendo el proceso de buscar su nicho profesional, digamos, a encontrar ese lugar donde él naturalmente fluya y donde las cosas que esté haciendo, digamos, puede hacerlo con total naturalidad. No sé si responde eso, Luis, tu pregunta. Perfectamente, Roberto, muchas gracias. Y de hecho, bueno, me da pauta para otro comentario. Entonces, podríamos finalizar, o más bien iniciar una fase de selección de acuerdo a estas características de a qué me quiero dedicar. Y si me faltara alguna, entonces completar como esa formación y posteriormente trabajar para desarrollar un poco lo que me falta, ¿no? Porque nunca estás completo al 100%. Exacto, sí, por supuesto. A ver, cuando yo hice mi evaluación, una de las cosas que me ocurrió es que yo estudio psicología desde el año 80, tuve mi evaluación en el 2014. Mi mentor, que era un norteamericano, y ustedes que están más cerca de ellos saben que son muy expresivos, ¿no? De muchos wow y todo lo demás. Nosotros en Uruguay por lo menos somos muy apocados en ese sentido, muy poco expresivos en eso. Pero él me dijo, cuando hagas tu evaluación vas a sentir wow, ¿no? Y yo la verdad que fui escéptico y le dije, pues yo creo que me conozco muy bien. Este, no solamente porque desde el año 80 he estudiado psicología, sino porque antes, desde que tengo memoria, soy una persona que me he mirado a mí mismo y he mirado a las personas, bueno, todo lo que... Pero en realidad cuando tuve mi evaluación, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que mi número uno fuese estratégico. Nunca pensé que fuera una persona estratégica. Así que tuve que estudiarlo para poder entender y para poder verme como una persona estratégica. Y a veces eso es lo que ocurre, no es que estemos faltante de cosas, sino es que muchas veces las desconocemos o necesitamos profundizarla para saber cómo es que realmente funciona en nosotros, porque no es que funciona el estratégico solo. Mi estratégico funciona con mi empatía, mi estratégico funciona con mi desarrollador, mi estratégico funciona con mi conexión, con mi intelección, que son otros temas de talento que poseo. Y entonces esos hacen la definición. En los casos en que sí podría estar necesitando es que yo puedo decir, bueno, a ver, ¿yo puedo profundizar mi habilidad estratégica? Claro que sí. Y de hecho lo he hecho estudiando estrategias de negocio o eh, cómo, por ejemplo, un último curso que hice es cómo poder generar objetivos claves, ¿verdad? Dentro de una estrategia empresarial. ¿Por qué? Porque la base de la estrategia ya la tengo naturalmente en mi mente. Solamente lo que estoy haciendo es, digamos, vertiéndole un poco más de metodologías o de conocimientos nuevos que me ayuden a ser más productivo en un área que me es natural. Bien. Ok, gracias. Más preguntas. Delia, sé que tiene preguntas. Anímese, saque su micrófono y anímese. Ah, no, creo que no tengo preguntas. Bueno, pero puede presentarse y ya conversamos y nos conocemos. Así es. ¿De dónde es Delia? Yo soy de México y vivo en la Ciudad de México, en el área metropolitana, en Naucalpan. Así Muy es. bueno. Bueno, México me gusta muchísimo. Me gusta el clima que tiene Ciudad de México. Sí, aunque Y ahorita hace mucho calor para nosotros, pero bien, el bueno, clima es perfecto. acá estamos con mucho frío. Ahora Ah, ok. creo que a este momento tengo afuera hay 8 grados nada más, pero va a haber mucho menos. Y se especializa en algún área de coach. Yo es coach organizacional.
Ok. Sí, tengo apenas recién 2 años con la certificación, este, pero me gusta mucho. Yo estudié originalmente ingeniería bioquímica, trabajé 32 años en la industria de manufactura, tanto como que la mitad en la parte de producción y la otra mitad en áreas relacionadas con recursos humanos, capital humano. Y hace 3 años me jubilé, hice la certificación y ahora doy consultoría y también coaching. Excelente. Ujú. ¿Y ha hecho alguna vez orientación vocacional? No, entonces por eso me llamó mucho la atención el tema. Ok, bárbaro. Y Excelente. ¿sabes también por qué? Porque a mí me costó muchísimo trabajo tomar la decisión de qué Claro. quería estudiar. Eso, 1 año entero estuve ahí dando vueltas. No me arrepiento, pero me costó mucho la decisión. Sí, es un periodo difícil porque se gasta tiempo, a veces años, se gasta dinero, especialmente nuestros padres gastan dinero. No sé Así es, allí, pero acá en mi tiempo las universidades estaban solamente en la capital, en Montevideo, y nosotros éramos del interior, así que había que gastar para trasladarse, para tener un apartamento, etcétera, ¿no? O claro, sea que se gasta mucho. Y también hay un desgaste emocional cuando sí, uno comienza algo y no se halla con eso, y comienza otro y no se halla con eso, y otros planes a veces se empiezan a dilatar, ¿no? así es. Bueno, muchas gracias Al contrario. por su participación, Delia. Belén y tiene la mano levantada. Hola, Belén. No te estamos escuchando, Belén. Luis, ¿tú la escuchas? No, no te escuchamos. No, no sé si No, tienes... seguimos sin escucharte, Belén. ¿Así será que me escucha o no? Ahora sí, Así, ahora sí. ahora sí. Ok, gracias. Hola, pues mucho gusto. Yo Igualmente. soy de la Ciudad de México, vivo hace 3 años en California y tengo 3 hijas. Una de ellas tiene 16, va a cumplir 17 años y francamente por eso es que me interesó mucho el tema. Considero que también soy coach y sin embargo sí veo que tal vez el segmento de jóvenes está un poco como descuidado, ¿verdad? Y ha sido hoy un tema que lo vengo escuchando con mi hija y pues sí, me empieza a hacer ahí unas preguntas. Ahorita de lo que empiezas a platicar, dice, yo me identifico con esto, me identifico. Entonces, sí veo que es una aportación bien interesante lo que haces. Tengo otra hija que tiene 28 años, ella terminó psicología organizacional, estudió una maestría en proyección estratégica. Sin embargo, yo no la veo contenta. Y hoy en día digo, caray, ya tiene 28 años, es soltera, y ella me decía hoy justamente, mamá, me gustaría estudiar ingeniería. Dices, híjole, ¿cómo es que a los padres, hablando de mí, me hace falta ese feeling? Es más, no es un feeling, tú lo acabas de decir, hay ciertos argumentos que pueden ayudarles a ellos a elegir algo que les haga felices y no que después de haber invertido tantos años en una carrera decidan que no son felices y quisieran tomar otra, ¿no? Entonces, pues sí, Sí, muy, muy interesante. Justamente también cuando iniciaste dijiste que son de las decisiones más importantes en la vida, como el matrimonio, que no solamente es aquí, es para la eternidad, también somos miembros. Y platicaba un poquito con mi hija, le digo, hija, ¿por qué no te vas a la misión, no? Y tal vez te despejas, tú das consultoría independiente o algo así como para, sí, para claro, que por en su supuesto. Sí, vocación. al final le dejo Ay, los muchas datos si gracias, quiere muy hacerlo. interesante el ¿Cómo no? tema, muchas gracias. Gracias a ti, Belén. Es muy interesante el hecho de que encontramos esto en los jóvenes, ¿no? De que a veces invierten mucho tiempo de sus vidas y muchas horas de estudio y son muy buenos estudiantes y tienen una consideración hacia sus padres que están haciendo gastos por ellos y demás y se reciben y lo hacen con buenas notas y demás. Y al final ellos mismos se dan cuenta de que no son felices con lo que están haciendo, ¿no?
lejos de la crítica está justamente eso, ¿no? El apoyo, apoyarles. Y yo creo que como parte central, a ver, como principio rector es, no podemos cambiar nada que no conocemos. Por lo tanto, si queremos conocernos, primero tenemos que queremos cambiar, tenemos que conocernos. Pero tampoco podemos desarrollar nada que no conozcamos. Entonces, si un joven o una persona cualquiera se quiere desarrollar, lo primero que tiene que hacer es conocerse, conocer cuál es su identidad. El otro día estaba escuchando una charla de neurociencia aplicada, muy interesante, y decía que hay cosas que nuestro cuerpo hace sin que nosotros pongamos ningún esfuerzo, ¿verdad? Y que hay cosas que, aunque nosotros quisiéramos hacer contra nuestro cuerpo, no podríamos. Por ejemplo, dejar de respirar. Uno puede decir, bueno, voy a dejar de respirar y voy a pasar para el otro lado, para morir. Pero llega un momento en que nuestro cerebro recibe esa señal y nos envía la señal de hay que empezar a respirar. Y todo nuestro cuerpo hace eso. Y de forma impetuosa comenzamos a respirar nuevamente. Salvo que hagamos algo que infrinja la ley natural, digamos, que hagamos una venda o cosas así, pero si naturalmente quisiéramos dejar de hacer cosas, nuestro cuerpo no lo permitiría. Eso que es algo natural y que fluye y que está en nuestro ser también tiene que ver con nuestra identidad. Nuestra identidad es exactamente igual. O sea, somos ya. A veces hay personas que creen que esto es estructurarnos. Pues esa es la realidad, es que eh, desde el tercer mes de vida nos vamos formando y llega un momento en que nos formamos y formamos quiénes somos. Y es maravilloso saber de que no hay dos personas que sean exactamente iguales. Y que si dos personas están mirando desde una ventana un mismo paisaje, las dos van a sentir cosas diferentes, las dos van a ver cosas diferentes, y si les mandamos a hacer algo, lo van a planear de forma diferente. Y eso es maravilloso. Es muy bueno. Desde la relación matrimonial, por ejemplo, de la relación de una familia, desde la relación de un equipo, de cualquier lugar donde hayan más de dos personas. Es nutrirse, ¿verdad? Y esa es la oportunidad que tenemos que darle a nuestros hijos, que se conozcan. Bueno, todas mis hijas, por supuesto, tienen la evaluación, y mi esposa y todos mis yernos, a excepción de uno, que es el último que se ingresó hace 2 meses nada más. Pero es muy interesante para poder comunicarnos también. El saber por dónde, cómo es que piensa y cómo sienten los demás. Yo tengo uno de mis temas de talento, se llama intelección. Les explico porque esto es una anécdota entre mi esposa y yo. La intelección significa que para poder tener ideas más o menos importantes, necesito tiempo solo para pensar. Es una introspección muy profunda. Puedo hacerlo desde una sola palabra y puedo pasar meses igual estudiando esa palabra y hacer un análisis profundo sobre sus significados, sus implicancias, desde la etimología de la palabra hasta el poder que tienen dentro del lenguaje. Como dije, somos una familia grande. Si nos reunimos con mis hermanos y su familia, somos más de 50, pero solamente mis hijas y nietos somos 18. Pero llega un momento que cuando estoy reunido con ellos, yo tengo que salirme e irme solo por 15 o 20 minutos. Oxigenarme. Y tengo que hacer algo que tenga que ver con mi intelección, ya sea pensar en algo, leer algo u ordenar algo. Y después vuelvo. Antes de que supiéramos que esto es una recurrencia mental natural, mi esposa se enojaba mucho conmigo y me decía, ¿por qué te vas? Estás con tus hijos, estás con tus nietos, ellos quieren verte. Y era todo un problema. Pero era algo natural, yo tenía que salirme de la fiesta para poder, como si estuviéramos en una habitación que falta el oxígeno y que abrimos la ventana para oxigenarnos. Hoy en día, que lo sigo haciendo, cuando me voy y mis nietos preguntan, ¿dónde está el tata?
Mi esposa dice, no te preocupes, dentro de 10 minutos va a aparecer por esa puerta. Espéralo, que va a venir. Entonces la fricción entre mi esposa y yo se ha eliminado. ¿Por qué? Porque me entiende, porque me conoció y porque yo también me conocí a mí mismo. Entonces, el conocernos a nosotros mismos no solamente es un beneficio para nosotros como persona en nuestro proceso de desarrollo, sino también en la convivencia con otros. El poder conocer que somos diferentes. Esa, por lo menos para mí, es la verdadera inclusión y esa es la, digamos, la verdadera riqueza de la diferenciación entre las personas. El hecho de que si yo me pierdo el pensamiento de Luis, de Delia, de Belén, de Palmira, de Ricardo, de Renata, estoy perdiendo algo que no lo voy a tener de otras personas. Es como ese pedacito de torta que, que me lo perdí y no lo voy a poder degustar, porque la forma en que ustedes piensan, sienten, perciben la vida y actúan es única. Y no hay dos personas que lo hagan igual. Entonces, eso es lo que tenemos que ayudarle a cualquier persona que esté buscando su vocación o que esté buscando su crecimiento o que esté buscando su nicho profesional, es ayudarles a conocer su identidad. ¿Responde la pregunta, Belén? Sí, sí, mucho. De hecho, sí está aquí Maya, mi hija, y me dice que creo que no reflexiono, porque si reflexiono me estreso, y entonces me estreso, me el otro. Claro, yo creo que esos principios también se deben de aprender. Claro, claro. Cuando recibimos después de la evaluación, que más o menos demora unos 45 minutos, son 177 preguntas, tenemos 20 segundos para responder cada pregunta para no racionalizarla, sino que realmente contestar con naturalidad. Inmediatamente nos llegan los reportes y son muy sencillos para leer y para poder, digamos, comenzar a conocernos. Y la verdad que es que son reveladores. Algunas cosas que ya nos conocemos, decimos, ya sabía que así, pero hay otros que son reveladores realmente. Porque especialmente, más allá de que tengamos la intuición de que somos de tal o cual forma, es diferente recibir un informe científico que le da una definición a lo que nosotros intuimos que somos, ¿verdad? Y esa definición nos empodera. Y ese empoderamiento nos permite sacar lo que nosotros románticamente decimos que son nuestros superpoderes, ¿verdad? Esa cosa que hace que seamos diferentes, no mejores, pero que hagamos las cosas diferentes. Y que esa diferenciación entonces nos dé un lugar en este mundo para dejar huellas, si queremos hacerlo, o para influir en la vida de otros, o para poder hacer un mejor análisis de las cosas y tomar mejores decisiones, o para ejecutar las cosas de una forma diferente. Los seres humanos nos movemos en 4 estadios en cada uno de nuestros procederes en la vida. Uno es el de la influencia, recibimos influencia y damos influencia a los demás, o el principio de, digamos, de la mariposa del Amazonas. Ustedes saben que en el Amazonas las cosas todas son muy grandes. De hecho, una de mis hijas hizo una misión religiosa dentro del Amazonas. Nosotros la buscábamos por el Google Earth y no podíamos creer que estaba en el medio del Amazonas ahí. Es como si hubiera sido un campo verde y cortaron el césped y pusieron una ciudad en el medio del Amazonas. Y la fuimos a buscar, así que estuvimos allí en el Amazonas con ella. Y todas las cosas son mucho más grandes. Y hay una mariposa que cuando ella vuela, la onda de aire que genera su vuelo en el Amazonas llega hasta la ciudad de Nueva York, unos 10.000 kilómetros. Y ese es el principio de trascendencia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros damos influencia, estamos practicando ese principio de trascendencia que no sabemos hacia cuántas personas estamos influyendo. Pero esa es una de las áreas en las cuales nos movemos, en el influir en otros. La otra área en que nos movemos es en el relacionamiento humano, en las conexiones humanas. Como seres humanos, a diferencia de los animales, nosotros somos seres sociables. Si nos destetan de nuestra mamá cuando tenemos solamente 2 meses y nos ponen en un rinconcito, por más que nos den leche, nos morimos. Porque no solamente vivimos por la leche que mamá nos da, vivimos por la mirada de mamá mientras estamos tomando
de su seno. Vivimos por el calor humano que recibimos en su pecho o en el pecho de nuestros padres o de nuestros hermanitos. Y esa relación simbiótica que se da entre los seres humanos es fundamental y es la diferenciación, una de las diferencias que tenemos con los animales. Por lo tanto, siempre estamos en el relacionamiento y en la conexión con otros seres humanos. La otra área es en el área de las decisiones, la toma de decisiones. Se ha calculado cuántas decisiones tomamos por día, ¿verdad? Y eso es algo humano y necesario. Y la otra área es en el área de la ejecución. Tomamos decisiones para ejecutar cosas, ¿verdad? En estas 4 áreas nos movemos. Y en estas 4 áreas es donde se desarrolla nuestro potencial. Y necesitamos conocernos para saber cómo me relaciono yo. Déjenme contarles una historia verídica. Una empresa estaba funcionando con nuestra metodología y estaba gestionando a través de las fortalezas. Todos los empleados, absolutamente todos, recibieron esta evaluación, a la cual yo hago referencia, Clifton Strange. Por lo tanto, todos conocían cuáles eran sus temas de talento, sus fortalezas, ¿verdad? En una oportunidad estaban esperando un cliente muy, pero muy importante. Cuando este cliente llegó, el gerente general o el CEO de la empresa estaba reunido con otros ejecutivos. La secretaria vino a avisarle que había llegado Belén, que era una excelente clienta, nueva, pero de mucha importancia. Así que el gerente le pidió a la secretaria que le pidiese a María que fuese y lo atendiese. La secretaria le preguntó, ¿está seguro que es a María a la cual usted me pide que le diga? Sí, dígale a María que vaya, lleve a Belén a mi despacho y cuando yo me desocupe voy a ir al encuentro de ellos. Muy bien, así lo hicieron. Cuando este hombre se desocupó, fue hacia la reunión, le agradeció a Belén por haber atendido a sus clientes, perdón, a María por haber atendido a su cliente Belén, y se fue. Cuando ella se fue, el cliente le pregunta al CEO, ¿esta señora es tu gerente de relaciones públicas? Dijo, no, esta señora es la gerenta de marketing. ¿No? Dice, ¿por qué me preguntas eso? Porque me atendió de maravillas. De hecho, no sentimos cuánto tiempo demoraste ni nada por el estilo. Dijo, no, María es nuestra limpiadora. ¿Cómo? Sí, si le pidiéramos un café ahora, es María la que nos lo trae. Y la verdad que el cliente quedó desubicado, así que él dijo, estamos gestionando por fortalezas. Y una de las fortalezas naturales que María tiene se llama ser sociable. María trata bien a las personas sin importar quién sea. De hecho, ella no sabía la importancia que tú tienes para nuestra compañía. Solamente sabía que teníamos que traerte a mi despacho y tenía que atenderte. ¿Te atendió bien? Dijo, de maravillas. Pues ese es el resultado de utilizar nuestras fortalezas, de utilizar nuestras recurrencias mentales naturales. Lo hacemos naturalmente, lo hacemos bien naturalmente y lo podemos hacer mejor y podemos llegar a estadios de excelencia académica, de excelencia profesional y lo mejor de todo, de excelencia como seres humanos. Más preguntas. Tenemos tiempo, ¿verdad, Luis? Bueno, no mucho, pero tenemos 4 minutos. 4 minutos. Exacto, 4 minutos. Ricardo, ¿tienes alguna pregunta? Palmira, Renata, a ver, ¿quién más tenemos allí? Nada Son los más. que, son los que puedo ver aquí. Ahora en Facebook tampoco tenemos preguntas. Ok. Bueno, para terminar, nomás les dejo aquí lo que le prometí a Belén. Estas son las formas en que pueden comunicarse. Si quieren comunicarse y tener otras preguntas, con muchísimo gusto voy a poder respondérselas. Lo primero es el WhatsApp de la empresa, o sea que es un WhatsApp van a encontrar que enseguida les va a pasar un mensaje y demás, pero pueden hacerlo. La otra es en LinkedIn por Profundis o por mi nombre, cualquiera de los dos van a llegar. En Instagram como Coach Online o Coach de Fortalezas y en Facebook como Profundis también. Tenemos las certificaciones de nuestros 2 partners globales del Centro de Investigaciones Clifton y la certificación por Gallup y también de Disruption Advisor para que sepa que tenemos las garantías que decimos tener o las certificaciones que decimos tener. A ver, Sí. ¿tenemos algo más ahí?
¿Tenemos algo en el Creo camino? que no. De cualquier forma, si tuvieran alguna duda en cuanto al punto de contacto de Roberto, por favor pónganse en contacto conmigo y yo con gusto les puedo pasar sus datos si Vale. no lo alcanzaron ahora. Ujú. Para terminar, muchas gracias a todos por su colaboración en la charla y también por las preguntas que han hecho y especialmente también por el respeto que han tenido en escucharme silenciosamente en esta hora y media. Solamente para finalizar me gustaría decir que no hay ser humano que no pueda desarrollarse, porque no hay ser humano que no haya nacido, sin importar dónde haya nacido, sin importar cuál es su condición socioeconómica, sin importar cuál es el ámbito en el cual lo rodea, no hay un ser humano que no haya nacido con un potencial y que ese potencial se pueda desarrollar. Por lo tanto, tampoco hay ningún ser humano que no pueda ser feliz, que sentirse pleno y desarrollarse. Para mí este es el mensaje más importante desde mi posición como profesional. Y insto a todo el mundo a que pueda tener esta evaluación y conocerse, porque es una evaluación científica, seria, con un metaanálisis, donde se ha comprobado que la información que brinda se sostiene entre 30 y 40 años hacia adelante. Por lo tanto, es una información en la cual podemos basar todo lo que querramos hacer con nuestro desarrollo personal. Así que les insto a que podamos llevar este mensaje en cualquiera de las metodologías de coaching que estemos desarrollando. Todas las personas tienen un potencial, todas pueden desarrollarse y al desarrollarse todas pueden ser muy, pero muy felices. Yo lo soy y lo he sido en esta charla, así que les agradezco muchísimo por permitirme otro momento de mi vida de felicidad. Roberto, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, a todas. Y recuerden que esta se queda en Facebook si quieren recomendarla, si quieren pasar el contacto también. Y lo mismo la podrán encontrar en el canal de ICF de YouTube a partir del fin de semana. Muy Sí, bien. perdón si se oye el perro que está allá afuera, pero no lo No, puedo evitar. así es. Muchas Ok. gracias. Muchas Que ten- gracias. por favor, que tengan una buena noche. Igualmente, hasta Igualmente, luego. gracias. Gracias a Bye. todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muy bueno, gracias. Gracias, Palmira. Gracias.